Hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Estamos hoy a martes 12 de mayo de 2020 con la expectativa de estudiar otro nuevo libro. Ya terminamos el libro de Santiago, hoy vamos a estudiar la carta a los Efesios, 6 capítulos, el perito arquitecto de la iglesia hablando al cuerpo de Cristo, cómo quiere ver la iglesia, cómo quiere ver esa iglesia plantada en el fundamento que es Cristo. Así que en 6 capítulos esperamos ver la gloria del Señor, así que les invitamos. Hoy estamos pregrabando y damos las buenas noches porque esto lo transmitimos como de costumbre a las 7 de la noche, así que espero que esté cómodo en su hogar, que esté tomando notas, que pueda sacar sus dispositivos, sus Biblias de papel y poder estudiar la palabra del Señor y que podamos crecer como iglesia, estar fundamentados en lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, por este tiempo, y esperando que el Señor, el Espíritu Santo, ministre su palabra con fuerza, conforme fue hecha la palabra para hacer algo en nuestras vidas. Amén. Así que oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud, por el sustento, por todo el bien que tienes para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, por Tabernáculo, por todos los hermanos, Señor, por todos aquellos hambrientos, Señor, que están buscando tu rostro. Y que pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre esta palabra, Señor, en los labios del Maestro, del que hoy viene a compartir, Señor, la bendita palabra, y de que ese mismo Espíritu, Señor Santo, ministre cada vida, cada corazón, y esa palabra, Señor, pueda hacer lo que tenga que hacer en cada vida y podamos crecer, ver tu gloria, Señor, ver tu rostro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Bueno, hermanos y hermanas, niños, jóvenes, esperamos que todos estén atentos. Vamos a dar ya la bienvenida a Vladimir Búcaro para que nos comparta entonces a partir de hoy la epístola o carta a los Efesios a través de lo que el Espíritu Santo le dio a Pablo para que escribiera. Así que bienvenido, Vladi. Muy bien, es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y poder hablarles acerca de esta carta tan importante que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Pues en aquel tiempo no era como hoy, que cada iglesia en un sector tenía un nombre. Ahora, pues por lo menos en Guatemala registradas tenemos más de 25,000 iglesias y cada una, imagínense, con nombre. Yo creo que ya se agotaron todos los nombres de la Biblia para identificarlas, pero en aquel tiempo, pues para poderlas introducir al canon del Nuevo Testamento, particularmente, se ponían dentro de las epístolas de Pablo, por ejemplo, se le daba el nombre de la carta del apóstol Pablo a la iglesia o ubicada en tal región. Entonces así era como se podían identificar cada una de las cartas, a excepción pues ya en el Nuevo Testamento que hay libros que el nombre es la carta del apóstol o de Mateo a los creyentes, el Evangelio según Mateo, etcétera. Entonces así se le daban los nombres. Realmente lo importante pues es que tiene un contenido que es definitivamente esta carta va a enseñarnos cosas lindas y muy profundas. Entremos en esta primera fase o parte 1 que le hemos denominado de la carta de Efesios, particularmente en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Vamos a estar hablando acerca de la introducción y de las generalidades de la carta. Para ello, pues voy a darles una información que es muy importante, que es una información contextual. Y para ello pues voy a basar en el panorama bíblico del Nuevo Testamento del doctor Paul Benguer. Básicamente la carta o la epístola de Pablo a los Efesios es parte de lo que se conoce como el grupo de cartas de la cautividad, del cautiverio, o las cartas de la prisión se llama. Básicamente son 4 las cartas, que es el grupo que se llama, dentro de lo que describe el doctor Paul Benguer, el grupo número 3 de las cartas de las epístolas paulinas. La primera de ellas es Efesios,
la segunda es Colosenses, la tercera es Filemón y la cuarta y última es Filipenses. Las tres primeras, Efesios, Colosenses y Filemón, escritas en el año 61. Voy a hablar un poco más allá en detalle de cada uno de estos puntos. Y finalmente la de Filipenses, cuando Pablo pues ya sumariamente se decide y se delibera sobre el veredicto de lo que lo estaban acusando, y en esa carta pues él básicamente al final él se despide y pide que llegue Timoteo que llegue con él con el capote, que es la capa gruesa, porque tenía mucho frío, estaba en una cueva, en un sótano. Eso lo podemos analizar algún día si vemos Filipenses, pero pide los rollos. De hecho, pues se cree que esos rollos son como material inconcluso, que Pablo tenía el deseo de seguir escribiendo a pesar de estar él en la cárcel, y pues posteriormente fue ejecutado, murió como un mártir de la iglesia en la arena que estaba en ese tiempo en Roma, y como un mártir comido por los leones. Seguramente la historia así lo dice. Estas epístolas escritas desde la prisión, entonces recibieron ese título porque Pablo la escribió durante el tiempo en que él estuvo encarcelado por sus enemigos. Le voy a hablar otros detalles más específicamente sobre cada una de estas cosas, pero solo quiero mencionar los puntos, esta miscelánea de puntos en general que va a estar dando acá con nosotros el doctor Paul Engwer en este panorama del Nuevo Testamento. El origen de estas epístolas de la cautividad. El lugar del encarcelamiento de Pablo ha generado mucha discusión, proponiéndose lugares como Éfeso, Cesarea y Roma. Éfeso es el lugar menos probable donde Pablo pudo haber estado tanto él preso y escribiendo, porque Éfeso, lo vamos a ver, lugar de mucho mover espiritual que Pablo tuvo. De hecho fue uno de sus lugares donde más estuvo él, y lo vamos a ver pues que él tuvo ese ministerio. Esto lo sugiere Hechos capítulo 20 verso 31, no lo lean, usted lo puede chequear en su casa, donde se sugiere intensamente el ministerio ininterrumpido en Éfeso. Pablo sí estuvo en Cesarea encarcelado, por eso se incluye a veces como que puede ser, esto lo encontramos en Hechos 23, 33 y al 26, 32. En estos tres capítulos se narra en este libro, que usted lo puede usar como referente para conocer estos, no solo los viajes misioneros de Pablo, sino también poder conocer estos periodos donde Pablo estuvo encarcelado. Que en Cesarea pues él ahí estuvo, pero no fue por mucho tiempo, pero sí las declaraciones de las cartas señalan que realmente Pablo sí estuvo, por lo menos en este caso de Efesios, encarcelado en Roma. Hay referencias, por ejemplo, a palabras que dice Filipenses capítulo 1 del verso 13 y el 4:22. Él habla de la casa de César, él habla de la guardia pretoriana, etcétera. Entonces él usa como lugares y referentes romanos, no de Cesarea y menos de Éfeso. Pero por eso nosotros sabemos que pues esta carta fue escrita desde Roma. En Hechos 28 lo comprobamos, usted lo puede leer posteriormente, como he dicho, en el verso 30 al 31, Pablo ahí dice que estuvo encarcelado en Roma, y mientras él estaba en ese arresto domiciliario, Pablo pudo seguir predicando el evangelio desde casa, algo así como estamos ahorita nosotros en este encierro. Pablo estaba viviendo su encierro, solo que era ya sumario y definitivamente para morir. Es lo que algunos han llamado como el cuarto viaje misionero de Pablo. En realidad algunos le llaman cuarto viaje misionero y otros le llaman el viaje para el encarcelamiento de Pablo. Sea como sea que usted lo quiera ver, dentro de esa figura entra. La tradición de la iglesia ha favorecido a Roma como lugar de redacción de las 4 cartas estas de Pablo, que todas las escribió él seguidas, a excepción pues que fue ya
en Filipenses, que la escribió posterior, en la parte ya final de su vida, una seguida de otra. Entonces, primero escribió Efesios, después siguió Colosenses, por eso tenemos cierta vinculación y vamos a ver nosotros que Efesios y Colosenses son epístolas hermanas, que van casi escritas al mismo tiempo. Filemón también, aunque el carácter de Filemón ha sido como un poco cuestionado porque algunos han dicho que no es epístola de la cautividad, sino que más es pastoral, porque está como Pablo hablando de un tema relacionado con una disyuntiva y un conflicto que había relacionado con un problema de dos personas, de un amo y un siervo, y que eso pues definitivamente requería la sabiduría pastoral para poderlo resolver o por lo menos guiar para que las personas se pudieran tener su restauración, que finalmente así fue. Entonces Filemón ha sido como incluida entre las dos. Si a ustedes les gusta poderla incluir dentro de la cautividad y dentro de la pastoral, clasificación de las pastorales, no hay ningún problema. Nosotros aquí en este momento pues hablamos que Filemón está dentro de las epístolas del cautiverio o de la prisión o de la cárcel, debido a que Pablo pues ahí fue donde tuve el encuentro con este personaje. Y finalmente la última fue en escribirse en el 62 fue Filipenses, que son como las formas en poderlas ver las cartas. Esto es importante que conozcamos. ¿Por qué hablamos de estas cosas previo a entrar? Usted me diría, entremos al capítulo 1. En esta oportunidad lo voy a desilusionar. No vamos a estar hablando de los capítulos 1. Vamos a mencionar algunas cosas importantes de toda la carta, el cuerpo en sí de la carta, pero solo para que usted se forme el panorama de lo que es lo que va a ver durante todo este curso que vamos a estar estudiando. ¿Por qué damos esta información? El doctor Arrastía, como dije en el curso anterior que dimos sobre Santiago, él dice que es muy importante conocer el contexto, la historia, las condiciones, todo lo que está alrededor de la carta previo a poder nosotros entrarle a los capítulos. ¿Por qué? Porque uno puede tener como una interpretación atomista. El atomismo es como usted agarra un versículo y de ahí usted sugiere, interpreta como usted cree, y entonces ahí empezamos a usar el método deductivo, no el método inductivo. La Biblia debe ser analizada a través del método inductivo. ¿Qué es inductivo? Viene de inducción, de ser guiado, ser llevado de la mano, y definitivamente necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder leer un libro, pero también tenemos que entender que la deducción, que es el método deductivo, muchas veces no es el más razonable, el mejor método para poder interpretar la Biblia, porque yo la puedo interpretar como yo creo. La Biblia dice que el amor de David y Jonatán le era el amor de David al príncipe Jonatán, le era mejor que el de las mujeres. Eso menciona la Biblia en el libro de los Reyes. Y alguien podría decir, entonces los dos eran homosexuales, los dos tenían un amor open mind, habían salido del closet, todo. Entonces, cada quien puede interpretar atomistamente, o sea, un verso aleatorio agarrado. No, la Biblia debe entenderse primero en su historia. A quiénes se les dijo, cuándo se les dijo, por qué se les dijo, en qué fecha se dijo, en qué contexto cultural, social, político, si estaban en cautiverio, si estaban libres, si estaban en persecución, si estaban en paz, si estaban en pobreza, en riqueza. O sea, los contextos es muy importante. Entonces, el doctor Arrastía, uno de los famosos teólogos latinoamericanos, nos recomienda que primero tenemos que hacer la masa teológica, tenemos que establecer todo el contexto, y eso es una buena hermenéutica, porque realmente la hermenéutica tenemos que hacer la exégesis y la eisegesis. La exégesis pues es el análisis contextual, para llenar todas las lagunas de tiempo, de lenguaje, de cultura, para poder entender qué es lo que se está diciendo y crear puentes de interpretación correctos. Y luego hacer la eisegesis, que es el mensaje que está dentro. A veces a nosotros nos gusta más sacarle lo que tiene adentro. Yo he oído muchos pastores que interpretan, principalmente los pastores que alegorizan. ¿Y qué es alegorizar? Pues alegorizar es a usar como un símbolo de algo, una figura, y a eso darle un sentido espiritual y práctico para nuestra vida. En algunos casos es muy válido, pero realmente el método alegórico, que es un método de interpretación bíblica, que también lo utiliza la hermenéutica, es un método un poco arriesgado,
porque depende mucho de la imaginación, a la cultura, a la mente de la persona. Yo puedo interpretar que una piedra en algún momento puede ser cimiento, pero una piedra también puede ser algo de defenderme. La piedra también puede ser como también un lugar donde me escondo. La piedra también puede significar la dureza del corazón. Entonces todo eso definitivamente puede afectar nuestro juicio. Perdón que tome este tiempo para poder explicárselo, pero creo que es importante que entendamos que en esta parte 1, que vamos a estar estudiando la introducción y las consideraciones generales del libro de los Efesios, le vamos a dedicar este tiempo, esta hora, para poder hablar al respecto de toda esta figura contextual. Bueno, entonces eso es para nosotros como pues algo que nos va a dar mucha tranquilidad y mucha paz. El tema general de las epístolas de la cautividad, que es lo que estamos hablando, en esta última parte que vamos a hablar acerca de esas epístolas, es la persona y la obra de Jesucristo. Ese es el tema que se va a estar hablando. De hecho, algunos comentaristas clasifican, según dice el doctor Paul Benguer, estas cartas como las epístolas cristológicas, porque hablan mucho de Cristo, o sea, revelan mucho. Y entonces el tema que se sugiere que estas 4 cartas de la cautividad hablan es acerca de la persona y la obra de Jesucristo. De hecho, el propósito pues definitivo de esta carta es establecer a Jesucristo como el centro de todo. Voy a leer algunas cosas también que son importantes, porque creo que es también interesante que nosotros podamos ver otros puntos de vista. Para ello voy a dejar acá un poco al doctor Paul Benguer y vamos a entrar de lleno al libro que hemos escrito para poder apoyarnos. Número 1, la autoría. Entonces, la autoría del libro de Colosenses. Cuando se menciona el nombre de Pablo como primera persona dentro de la carta, significa que es claro que es el autor en el sentido como se está hablando. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 de Efesios, va a iniciar así, vamos a verlo posteriormente a detalle, pero dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero usted note quién es la persona que está primero hablando: Pablo. O sea, Pablo está él diciendo: yo soy, se entiende que es el autor. En el capítulo 3, verso 1, dice: por esta causa, yo Pablo, mire cómo dice, yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Entonces está hablando que en primera persona nos indica que entonces esta carta o esta epístola pertenece a Pablo. Entonces lo encontramos en el capítulo 1, verso 1, Pablo, iniciando la carta, dice que él es como el autor. Y el 3:1, por esta causa, yo Pablo. Entonces ya 2 veces se menciona que él es el autor de esta carta. Además, la tradición cristiana y la tradición pues de los patrística también nos muestran que pues los testimonios de las personas que en ese tiempo dijeron que esta carta era de Pablo. Por ejemplo, uno de ellos era Ireneo. Los documentos pues usted los puede encontrar en internet, donde Ireneo él habla acerca de que esta carta le pertenece a Pablo. También Clemente de Alejandría, que es otro padre de la iglesia, y Orígenes. Ellos 3 dan fe en que esta carta pues es de la tutoría o la mano del apóstol. Hay una controversia que se ha dado entre la carta de Efesios y también la desconocida o que solo fue mencionada, pero nunca se encontró ningún documento, por lo menos hasta el día de hoy, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Laodicea o de la Laodicenses. Han habido varias teorías al respecto de ello. Realmente no quiero tomar mucho tiempo, solo mencionarlo a grosso modo, a vista de pájaro. Las interpretaciones que ha habido, por ejemplo, Grocio, opinando como el hereje Marción, que fue él junto con Arrio, uno de los que más dañaron a la iglesia y cuestionaron la deidad de Cristo, la divinidad de Jesús, el tema de la Trinidad, y acusaron muy seriamente
estos hombres que fueron considerados por la iglesia como herejes, sostienen que esta carta de Efesios en realidad fue dirigida a los hermanos en la Odisea, porque en Colosenses, páginas más adelante de la carta, menciona en el capítulo 4, el mismo Pablo dice así, el capítulo 4, verso 16, cuando esta carta, bueno, verso 15 leamos, saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, dice, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también entre vosotros. Entonces, algunos creen, y esto de paso, y esto pues es muy certero, que la epístola de Pablo en realidad más era una circular, por el tema de que no hay salutaciones y todo, referencias personales, etcétera. Y entonces Pablo pues no dedica el tiempo para hablar mucho de la relación con la gente, sino que va de lleno a hablar de temas que son muy puntuales para él. Entonces aquí dice él, esta carta sea leída, el verso 16, nuevamente lo repito, el capítulo 4 de Colosenses, entre vosotros, también que se lea en la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea la leáis también vosotros, sugiriendo que puede ser otra carta o una continuación. Recuerden que aquí está hablando a Colosenses, que lean esta carta a los hermanos que están en la Odisea y que lean la otra carta. ¿Y cuál es la otra carta? Si la carta gemela y hermana de Colosenses es Efesios, que es el tema que estamos empezando en esta oportunidad, algunos creen que ahí está interpretándose que la segunda carta es esa. Y así Marción y Grocio dicen que esto es así por esta referencia. Es así. Sin embargo, Orígenes y Clemente de Alejandría y aún Tertuliano, que fue muy reconocido en su época, no están de acuerdo con esta opinión. Ni un manuscrito que se ha encontrado tiene como encabezado a los santos que están en la Odisea. O sea, no lo menciona como para decir de que alguna copia se pudo haber filtrado o haberse perdido o solo hayan breves extractos de Efesios y que empiece diciendo la epístola del apóstol Pablo a los de la Odisea o los de Éfeso. No lo menciona en ninguna otra parte. Entonces descartamos esta posibilidad que mencionan estos personajes. El arzobispo Usher ha presentado una segunda teoría, que es una carta encíclica cuyo encabezado en un manuscrito B encontrado dice a los santos, en el verso 1, que es el capítulo 1, verso 1, que están, y luego dice y a los fieles, que entonces a los que están siendo intercalado el nombre de cada iglesia, o sea, como que sí es una carta dedicada específicamente para una comunidad en particular. Por supuesto, no vamos a negar que tanto Efesios como todos los libros de la Biblia tienen un mensaje directo para lo que fue en ese tiempo a su público o a su destinatario y que fueron edificados por estas palabras o exhortados o cualquiera que haya sido el sentido como se envió, sino que también tiene para nosotros una repercusión, un eco en el tiempo, porque así es la Biblia. La Biblia fue para aquella época, porque alguien diría, la Biblia ya pasó, si ya se escribió hace 2000 años, pero todavía sigue vigente su enseñanza y cosas tan prácticas y maravillosas que podemos encontrar nosotros que también le dan sentido a nuestra vida y para las futuras generaciones. Entonces es para tres tiempos. La Biblia es para el tiempo en que se escribió, en el tiempo pasado, el tiempo actual nuestro. Los lectores que nos acercamos a leerla nos va a hablar y dar esperanza, pero también va a ser para las futuras generaciones que la van a estar leyendo. Bueno, entonces el obispo Usher dice que podría ser que si estuviera claro, porque son encíclicas dadas directamente a cada comunidad.
No tenemos ningún referente, solo es un supuesto que él hace. Pero ahí van como teniendo. Nosotros creemos particularmente que esta carta sí fue dirigida a estas personas en esta comunidad, y vamos a explicar Éfeso, qué era en aquel tiempo, para poder entender que sí era muy importante. Recuerden que Pablo escribió a Roma, a los creyentes en Roma, pero ahora escribió a los creyentes en Turquía, en Éfeso, en esa región, y va a hablar acerca a los dos grandes mundos que se estaban debatiendo en el tema cultural, social, comercial, cultural y religioso. Que dejemos, entonces saltemos esto allí y dejemos establecido que esta sí fue escrita específicamente a estas personas. Si es así, entonces, ¿por qué a Éfeso? ¿Por qué si Pablo pues conoció muchos lugares, aparte de las cartas que ya escribió, a los de Colosa, a los de Tesalónica, a los de Filipo, a los de Roma, ¿por qué Pablo tiene que escribirle a los de Éfeso? Bueno, debe haber una razón importante, porque el verso 1, al final del verso 1 del capítulo 1 dice: a los fieles y santos, a los santos, perdón, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que están en Éfeso. O sea, sí está dando a entender que es a esta comunidad a la que está escribiendo, porque algunos han dicho, pues, citando a Huscher, que dice los que están en Roma, pero hay que entender que aunque diga que están en Roma, no significa que no esté escrita los de Éfeso, y les voy a explicar por qué más adelante, cuando hable específicamente de Éfeso. Ahí espero que no se me pase y podérselo aclarar. Bueno, Pablo, la razón por la cual decimos que tiene mucha relevancia e importancia Éfeso es y vamos a explicarlo porque él estuvo varios estadios en su vida, por lo menos 3 veces. La primera visita de Pablo a Éfeso, la cual estaba sobre la costa marítima de Lidia, cerca del río Caistro, se relata en Hechos 18, del 19 al 21. Fue un tiempo corto el que él estuvo allí, solo de paso diríamos nosotros. Leamos el verso 19. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Más o menos el tiempo fue que 60 días por ahí máximo que él pudo haber estado en este lugar. Luego pues posteriormente leemos siempre en el capítulo 18, verso 24, que es enviado otro hombre seguramente dentro del gobierno de la iglesia, y envían a Éfeso. El verso 24 dice: a un hombre llamado Apolos, para el cual era varón elocuente y poderoso en las escrituras. Y él siguió predicando, aunque posteriormente leemos pues que Priscila y Aquila lo ayudaron a entender más lo que era el bautismo del Espíritu Santo, esa nueva experiencia, porque así debe ser la relación con Dios, ¿verdad? Va siendo continua y uno debe ser siempre enseñado por otros y ser humilde en recibir de otros también. Posteriormente, su segunda visita que Pablo pues realiza, entonces Pablo él viaja a Jerusalén, y esto lo encontramos, y ahí su estadio es de más tiempo. En Hechos capítulo 19, vuelta de página, lo que estamos leyendo, versículo 10 lo narra, aunque leamos el versículo 1 para conocer el contexto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo envía a Apolos. Apolos está un tiempo y luego es enviado a Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino de nuevo a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, empezó él a ver cómo estaba en su condición espiritual, y ahí esto desató una disyuntiva. Pablo dice el verso 8 que él entró a una sinagoga y habló con denuedo. Denuedo significa que con poder, con fuerza, con autoridad, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldecían el camino. El camino es el nombre que se le daba a una secta, la secta del camino,
Era el nombre que se le da, la palabra secta no era un nombre malo, era un nombre correcto, y se le llamaba al grupo que seguía a Jesús la secta del camino, o lo del camino, que vamos a ver mucho esa palabra aquí en Hechos, porque el camino era donde Jesús enseñaba. Él caminando enseñaba, no como como pues los romanos, que era todo estacionario, daban cátedras sentados o en el campo, como pues muchos de los sabios romanos ya eran personas mayores, pero en este caso Jesús pues él enseñaba en el camino. Él se movía un montón de lados y le seguían, y él iba haciendo, se detenía y enseñaba en lugares, en montes, en veredas o caminando. Dice que maldijeron el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, había un mover tremendo, había hambre, había deseo de conocer a Dios. Y verso 10 dice, del capítulo 19 de Hechos: así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús, y Dios hizo milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Pablo abrazó ese lugar. Particularmente 2 años estuvo hablando, persuadiendo, evangelizando y llevándolo a la gente la palabra del Señor. Qué maravilloso ministerio el que Pablo tenía en estos lugares. Luego encontramos como una continuación, para poder entender que fueron 3 años que él estuvo ahí, en el capítulo 20, versículo 31, dice así, de Hechos: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, Pablo llegó a predicar. Y mire, algo interesante que se lo quiero regalar de bonus pack, para que usted lo pueda guardar en su corazón. Verso 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia para con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Por qué Pablo dice esto acá? Porque otra cosa más que se suma cuando hablemos de Éfeso, que ya estamos a unos minutillos de verlo. ¿Qué relevancia tenían estas palabras? Pablo estaba en la Gran Manzana. Pablo estaba en uno de los lugares, o si no el primero, o el segundo de la moda en toda Asia, en todo el Mediterráneo, en los lugares más prósperos, después de Roma como la base central, en Italia, en toda esa región. Éfeso era el segundo lugar que tenía mayor relevancia económica en todo sentido. Ya me estoy adelantando un poco, pero solo quiero decirle que ¿por qué él dice eso? Que no dice, vuelvo a repetir, ni plata, ni oro, está hablando, no era su dinero. ¿Por qué dice su vestido? Porque estaban la sociedad, lo top 10 de lo fashion, de lo grito de la moda, las mujeres griegas que iban hasta la iglesia, todo era suntuosidad, era una cosa, una mezcla a la usanza judía, que era muy tradicional. La iglesia se volvió multicolor en ese sentido, pues nada más quiero aclararlo. Y ni vestido de nadie he codiciado. O sea, podía él llegar a decir, yo me puedo acercar a ustedes por interés, por ver qué obtengo usted, porque en Éfeso había mucho dinero, había mucha prosperidad. Entonces aquí vemos pues que él estuvo por ese periodo de tiempo, y de modo que de la fundación y desarrollo de esta iglesia, ahí le ocupó a él mucho tiempo, una porción excepcionalmente larga de tiempo del apóstol. Por eso su lenguaje en esta epístola revela un calor de sentimiento. Él puede sacar lo que tiene, sus tesoros más grandes. Y de hecho vamos a ver qué es lo que significa esta carta para muchos el día de hoy, y los privilegios que alcanza el creyente, los derechos que tiene el creyente. Entonces esta carta es muy importante. Y el tercer y último viaje de Pablo a Jerusalén, bueno, sin tocar en Éfeso realmente, llama a los ancianos a encontrarse con él en Mileto, en un punto intermedio,
y ahí les da su famoso discurso de despedida, Hechos 20, siempre, verso 18. Pablo ahí les dice entonces, verso 17, entonces enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, como acabo de mencionar, y él les da su último mensaje, su notable discurso de despedida. Es un discurso muy entrañable, muy lleno de vida. Dice el verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, ese discurso, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, escuche bien, hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, mire qué cosa tan maravillosa. Estoy leyendo Hechos 20, versículo 37. Le besaban. No hay ninguna otra escritura tan llena de amor y de sentimiento, tan entrañable hacia Pablo, como en esta gente de estos hermanos, esta comunidad, esta iglesia de Éfeso. Verso 38, ¿cómo termina este capítulo 20? Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y es cierto, nunca volvieron a ver a Pablo. O sea, solo supieron de él, fueron edificados, pero ya nunca volvieron a saber del apóstol Pablo. Bueno, miren qué maravillosa descripción. Y ahí donde encontramos nosotros cosas que son realmente importantes para poder entender esta carta. Vamos a avanzar más porque tenemos ya solo la mitad de nuestro tiempo, y vamos a ver unos detalles también sobre estos personajes que participan en la distribución de estas cartas, los que eran los mensajeros, los encargados de ir a dejar las cartas en otros lados. Efectivamente fueron Tíquico y Onésimo, son los que son enviados a Colosas llevando las 2 epístolas a las 2 iglesias respectivamente. Y provisto de una carta para Filemón, a su amo anterior, o sea, Onésimo la lleva también, que residía en Colosas. Entonces esto permitió que pudieran ya llevarse personalmente las cartas a través de estos distribuidores, gente de pues mucha confianza, la cual la iba a llegar a llevar. Pues la carta fue llevada probablemente como 4 años después de la despedida de Pablo en Mileto, que acabamos de leer en el capítulo 20 al final del libro de los Hechos. Y entonces ahí nosotros sabemos que cómo concuerdan las fechas para poder establecer que Efesios fue primero, Colosenses fue segundo, y Filemón fue tercero, y cuarto fue Filipenses. Bueno, ¿por qué hay una comparación entre Efesios y Colosenses? En la epístola a los Efesios, la carta que vamos a estudiar, se nos presenta a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia invisible de la cual Cristo es la cabeza. En el caso de Colosenses se nos presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo, obvio, es la iglesia. En Efesios, el énfasis se pone sobre el cuerpo, la iglesia en sí, cómo trabaja, cómo está distribuida, cómo las responsabilidades y privilegios que tiene. Mientras que en Colosenses se va a hablar de la cabeza, que es Cristo. Por eso no puede estar la cabeza sin el cuerpo. Por eso es importante que si va a hablar Efesios del cuerpo, como que deberíamos de leer posteriormente seguido Colosenses, que va a estar hablando de la cabeza. Pero hay una similitud increíble, porque las 2 cartas fueron escritas en el año 61 después de Cristo a estas 2 comunidades. Y mire, solo le voy a mencionar a grosso modo las similitudes que hay. En realidad usted las puede encontrar en cualquier comentario bíblico serio y formal que ustedes se metan en las redes, y usted ahí puede ver cuáles son las similitudes, pero le quiero mencionar por lo menos algunas y decirle cuántas son en total y las sumamos. Efesios 1:7 con 1:14,
1:10 con 1:20, 3:2 con 1:25, 5:19 con 3:16. O sea, estoy hablándole, el primer número que le estoy dando es Efesios, el segundo es Colosenses. 6:22 de Efesios con 4:8 de Colosenses, 1:19 y 2:5 de Efesios con 2:12 al 13 de Colosenses, y así se va. Pero solo le quiero listar que las similitudes son de la cantidad siguiente. Por lo menos de 15 a 17 similitudes en versículos. Si usted se da cuenta, en la carta, que tiene 6 capítulos, Efesios, y Filipenses, que tiene 4 capítulos, encontramos más de 14 similitudes. Es increíble que toda la armonía que hay entre ellos sobre estos temas. Por eso es importante que siempre que se lean estas cartas puedan leerse una seguida de la otra, porque los va a dar información relevante. Da la impresión que cuando Pablo terminó en el 61 de escribir Efesios, continuó con la otra, solo que el remitente puso para los creyentes en Colosas, los primeros en Éfeso. Algo él quería revelar y mostrar que había particularmente de una bendición para cada una de ellas en conocer que eran cuerpo, y otro verse como el cuerpo y Cristo la cabeza, y en el otro solo mencionar a Cristo como la cabeza. Ok, el desarrollo en sí de la carta podría llamarse a Efesios entonces, en resumen, como la segunda carta de los creyentes a Colosas. Cabe exactamente, podría ser, porque está hablando de esa región, ya que fue seguida de ella en el sentido espiritual, no en el sentido geográfico. Es una condensación en cierta manera del mensaje iniciado en Colosenses. Es increíble todas las similitudes que hay en las cartas. Recordemos que el contexto de la iglesia en ese tiempo, todas las iglesias de corte gentil, o sea, no judíos, que abrazaban el evangelio, vivían un tiempo de transición muy difícil, pero de grande bendición. Tenían que salir de la asimilación pagana, de la idolatría, de la confusión, del misticismo judío, de algunas influencias egipcias y el mitraísmo que venía desde Babilonia. Y entonces a los creyentes tenían que acercarse al único Dios verdadero. En medio de toda la diversidad de dioses, ahora tenían que reconocer a uno solo, al único el Dios verdadero. Entonces Pablo fue emisario a los gentiles en esta transición, llevando la comisión de traerlos al arrepentimiento, al retorno o al punto de origen, que es Dios, a la fuente de la luz y a la fuente de las aguas, hacer, como dirían los judíos, una teshuvá, un retorno al origen. Muy bien, hablemos un poco también acerca de Éfeso, que es lo que hemos mencionado con anterioridad en la antigüedad. Voy a citar un material escrito que se encuentra en Google sobre este material. Éfeso es la actual Turquía. Fue fundada en el siglo XII a.C., siendo una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo. Su riqueza se basaba en el comercio. Pues obvio, era costera y ahí llegaban un montón de barcos. Tenía una población de 500,000 de personas en el tiempo de Pablo. Por su posición geográfica y política, era la residencia oficial del gobernador romano de ese tiempo. O sea, Éfeso era como Acapulco, era como, bueno, no, tal vez un lugar de porteño, pero de mucho comercio. Era increíble todo lo que se vivía ahí. Era en las mansiones que habían a orillas de las playas. Era el Miami, pues, del Asia del tiempo de Pablo. Los efesios adoraban a una deidad femenina. Diana para los romanos y para los griegos era Artemisa, la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra. Allí yacía un templo a esta diosa y era considerada una de las 7 maravillas del mundo, y los habitantes estaban colmados de la superstición y ocultismo, cuyo fetichismo florecía a la sombra del culto a esta diosa. Vemos en el libro de los Hechos que hasta vendían estatuillas de ella. Es como cuando usted va a París,
pues usted en Francia van a encontrar estatuillas de la Torre Eiffel, y eso es como un comercio general. Si usted va a Egipto, va a encontrar estatuillas de las pirámides. En este caso, pues si usted va a esta región de Éfeso, va a encontrar estatuillas de la diosa Artemisa, o en todo caso Diana. Era un culto tremendo que le daban a esta diosa. Según el diccionario Caribe, su excelente acceso, hablando de Éfeso, al mar lo convirtió a este lugar en el principal puerto de Asia durante el Imperio Romano. O sea, fue una cosa impresionante. La página escuelabiblica.com dice de Éfeso o de Turquía así: Éfeso era el corazón mismo del Imperio Romano. La cultura de Grecia ya no se encontraba en Grecia, se desarrollaba a lo largo de esta costa, la costa occidental de Turquía, donde Éfeso era la ciudad principal. Era un gran centro cultural además, y un gran centro religioso. El clima además de Éfeso era agradable, unas brisas frescas en contraste con el calor, y era un hermoso lugar para visitar, bellísimo. Los emperadores romanos acudían a esta zona para pasar sus vacaciones en Éfeso, y es ahí donde el evangelio tuvo su mejor acogida. Así que Éfeso era la ciudad principal de Asia Menor y probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano, solo superada por Roma. Ahora entendemos lo que decía Pablo cuando decía que él no codició su plata, ni su oro, ni sus ropas, hablando del lujo que existía en este lugar. Fue lo que llamaríamos una ciudad oriental asiática hasta el año 1000 antes de Cristo, cuando entraron los griegos, y entonces ahí se pudo ver una mezcla de culturas. Por un lado, o por un largo más bien periodo de 2500 años, Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía un puerto que hoy ya no existe, que se encuentra actualmente destruido por sedimentos o obstruido por sedimentos, y el mar se encuentra a varios kilómetros. Cuando Pablo fue a esta ciudad, al entrar al puerto y desembarcar, se encontró con una calle hermosísima de mármol blanco. Imagínense qué lujo. Era una calle muy ancha, y el mármol para su construcción había sido traído de las canteras del monte Prión. Estamos hablando que es una cosa, pero de un lujo exagerado. Y el templo de Diana, que estaba ahí centrado, que ya lo mencionamos, fue el templo griego más grande jamás construido, 4 veces más grande que el mismo Partenón. Era muy similar a él. Fue construido en un pantano sobre un fundamento artificial de pieles y carbón vegetal, de manera que no era afectado por terremotos. Mire, eso se llama cimientos hidráulicos. Ya conocían ellos eso, que son altas tecnologías para construcción de edificios en el mundo. El arte y las riquezas de los ciudadanos de Éfeso contribuyeron a su embellecimiento. Tenía 127 columnas hermosas Éfeso, algunas de ellas artísticamente talladas y pintadas. El templo también guardaba grandes obras de arte, como por ejemplo un cuadro que representaba a Alejandro Magno arrojando un rayo. Y dentro de este hermoso templo se encontraba el ídolo de Diana. Miren qué interesante. No era la hermosa Diana de la mitología griega, no era la diosa de la luna, era la concepción oriental de la diosa de la fertilidad, un ídolo de madera vulgar con muchos pechos. A la sombra de este templo tenían lugar todo tipo de prácticas inmorales. También tenía una parte relacionada con la inmoralidad. Con la fabricación de santuarios y templecillos de plata que todos los visitantes se llevaban como recuerdo, se había desarrollado un floreciente comercio que proporcionaba grandes ganancias a los fabricantes. Si se da cuenta, era un lugar lleno de belleza, la segunda capital del mundo, aunque en algún punto empezó a tomar lugares más privilegiados que en la misma Roma. Veamos los elementos claves de la carta para poder ir ya avanzando, que creo que va a ser también de bendición seguramente para usted. La carta del apóstol Pablo
a los creyentes en Éfeso. Número 1. La carta es un escrito doctrinal y exhortativo que pone de manifiesto intereses pedagógicos y pastorales. O sea, la carta, cuando la empecemos a leer, se va a dar cuenta usted que hay un glosario de términos que los vamos a tener que estudiar uno por uno y dedicar por lo menos un poco de tiempo para ver qué significa y cómo muchos de ellos forman parte de la doctrina central de lo que es la teología sistemática de las creencias de la iglesia cristiana alrededor del mundo, basados en estos principios que menciona acá Pablo en Éfeso. Podrían tener un tono esotérico, un poco como muy oculto, muy elevado, pero realmente, pues la oscuridad que se podría mencionar detrás de toda esta profundidad es el desconocimiento. Pero intentaremos, dentro de lo que es el cuerpo de la carta, ir viendo todos los avances que ha tenido la escritura, o esta escritura en particular de Efesios, al estudiarla en contribución a creer los principios fundamentales de la salvación, principalmente con el tema de la salvación. El tema de salvación es muy interesante lo que es en la teología sistemática, como se conoce como la soteriología. Es un tema muy importante que podamos comprenderlo y no perdernos. Vamos a mencionar los exponentes de las enseñanzas sobre la salvación durante el tiempo, cómo se han concebido también algunos principios de las palabras que van a aparecer profundas dentro del libro. Les voy a mencionar solo algunas. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas en los minutos que nos quedan para hacer un breve corte y continuar. Por ejemplo, el 1.4 dice escogidos. ¿Qué significa ser escogidos? Verso 5, predestinados. Vamos a estar hablando un poco acerca de la predestinación. Por eso estamos diciendo que es una carta que tiene temas pedagógicos y pastorales. Siempre en el versículo 5, la segunda parte dice adoptados. ¿Qué significa la adopción dentro del contexto de la salvación? Vamos a hablar de eso también. Verso 7, vamos a estar hablando acerca de la redención. ¿Qué significa ser redimido? Dentro del contexto bíblico, pues no dentro del contexto que usted interprete, sino lo que usted sepa que es literalmente su significado. Y entonces solo esos términos nos van a dar a nosotros bastante luz. Vamos a ver en el verso 11, predestinados conforme al propósito. Entonces vamos a hablar cuál es el propósito de Dios. Vamos a entonces hablar un poco de lo que es la teología propia, en lo que es la teología sistemática, la teología de la deidad o la teología de Dios. Porque vamos a estar hablando acerca del propósito de Dios, del plan maestro por el cual se salvó al ser humano. Y vamos a hablar temas como, por ejemplo, también, verso 14, la redención. ¿Qué va a significar el tema de ser redimidos? Bueno, ya lo mencionamos anteriormente en el verso 7, pero con el contexto de la herencia. Ser redimidos. ¿Cómo obtenemos redención? Y hay palabras maravillosas que inclusive el mismo apóstol Pablo comenta también en sus libros que ha escrito aparte de esta carta, y él menciona que son cosas que es bueno que todo el creyente las aprenda y las pueda usar, pero creo que quisiera más avanzar y lo podemos ver posteriormente. Número 2 de los elementos clave de la carta. Esta es una carta para todos los creyentes del mundo y no solo para un grupo en particular. Esto es aplicable, lo dijimos al inicio, para toda la iglesia, para todos los que confiesan el nombre de Jesucristo. Es aplicable para nosotros. Tiene verdades que si uno la lee es como que estuviera diciendo, me está hablando a mí. Y no sé si usted cuando lee la Biblia siente eso, como que Dios me está hablando a mí. Número 3, es una reflexión sobre la iglesia vista como el cuerpo de Cristo y una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios ofrece al pecador. Es una sólida, escuche bien, sólida enseñanza. Recuérdense que le estaba escribiendo a esta gente
que estaba bajo esta influencia. Los de Colosa, que es la segunda parte del grupo al cual Pablo le está escribiendo entre lo que son las epístolas de la cautividad o de la prisión, ellos tenían también problemas con los gnósticos. Y esas eran las influencias que estaban también, los gnósticos que pensaban que la divinidad se encontraba a través de la sabiduría y la inteligencia, y que no todos tenían esa capacidad, los esclavos no tenían esa capacidad, habían privilegiados que eran ayudados en la corte de César, y estos por los grandes maestros y pensadores que venían ya de 1000 años antes hablando, escogían a estos hombres privilegiados que habían sido iluminados. Por eso la palabra luz que se menciona en la Biblia es iluminación, pero a través de la sabiduría humana. Entonces el apóstol Juan, que él va a hablar de la luz, va a aclarar y va él a decir que él es un apologeta, ¿verdad? Que él también sale a la defensa, él va a decir, no es la luz griega, esta luz verdadera, dice en Juan 1, en el Evangelio, venía a esta tierra, y esa luz se llama Jesucristo. Y por eso cuando él mismo dice en Juan, el verbo encarnado, ¿verdad? Él dice la palabra. Él no es la palabra de los gnósticos ni de los griegos de la sabiduría, sino que es la palabra hecha vida, la palabra que viene de Dios. Entonces, el tercer elemento clave de la carta es que es una reflexión donde nos da una enseñanza sólida. Vamos a estar viendo acerca de las consideraciones generales o los elementos claves de la carta. Es que es considerada la carta a los Efesios la mejor, la más grande e importante de todas las epístolas escritas por Pablo. Por algunos es llamada la reina de las epístolas. Miren qué nombre, qué título se le da a la carta: la reina de las epístolas. El doctor Arturo Pierson llamó a la epístola a los Efesios de la manera siguiente: la epístola del tercer cielo de Pablo. Otros la han llamado los Alpes, por supuesto en el contexto latinoamericano, los Alpes del Nuevo Testamento. Es la cumbre de la Concagua en los Andes de toda la escritura. Es la epístola de la iglesia. Muchos expositores de la Biblia consideran la epístola a los Efesios como la cumbre de las verdades bíblicas, la misma cúspide y el pináculo de la revelación de la Biblia. Mire qué título es lo que le dan los grandes teólogos que hablan sobre los comentarios que hacen sobre esta epístola a los Efesios. Ahora, esto podría ser, pues realmente alguien diría muy exagerado, pero hay algunos que se atreven a sugerir a la epístola la más profunda, que es tan profunda que nadie sino solo aquellos elegidos, es decir, los pocos que han sido elegidos pueden comprenderla. Miren qué está hablando. De hecho, pues no podemos decir nosotros que la Biblia solo es, si no caeríamos en el mismo pensamiento griego de que la Biblia solo es para algunos privilegiados, es para todos. Pero obvio, no es lo mismo un lector normal, un predicador, que un teólogo. Entonces el predicador debe de tener teología, debe saber qué significa cada palabra, porque una palabra mal interpretada puede dar un sentido muy diferente a lo que dice la Escritura. Eso no solo para Efesios, es válido para todo. Entonces, como que siento que es un poco exagerado lo que dicen algunos comentaristas. Sin embargo, para terminar, lo que menciona este comentario al respecto de esta carta, de lo que en la generalidad se conoce, nos hemos dado cuenta, dice, que las personas que dicen esto, que la carta es solo para algunos, para que tienen entendimiento, siempre tienen cuidado de incluirse a sí mismos en este círculo reducido. Sinceramente hablando, no deseamos ni quisiera pretender ser capaces de explorar y penetrar en las profundidades de esta epístola si no tenemos el Espíritu Santo y no tenemos un estudio general de la Biblia. Lo que sí reconocemos es que esta epístola es inspirada y elevada para todos nosotros como los creyentes en Jesucristo. Para terminar esta última parte, solo quiero mencionar los 4 misterios
que se van a estar hablando en la carta. Y estos misterios son importantes que los entendamos, porque realmente yo creo que ahí vamos a encontrar nosotros elementos claves para poder entender qué es un misterio. Un misterio es algo que ha estado oculto, no es algo que solo sea para algunos, por eso se malinterpreta la palabra misterio. El misterio que ha estado oculto significa que es algo que ha estado tapado. Voy a utilizar esta servilleta que tengo aquí en mi mano. Es algo que ha estado cubierto, y entonces al quitarle ese velo es revelado que había debajo de esto que lo cubría. Entonces el misterio que estaba cubierto antes ahora va a ser mostrado y revelado y hablado y explicado en esta carta. Veamos entonces los primeros puntos relacionados con los misterios. Capítulo 1, verso 9 nos va a dar el primer misterio, dándonos a conocer, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 1:9, el misterio de su voluntad según su beneplácito. Beneplácito es parte del estudio de la voluntad de Dios. Beneplácito es aquello que Él no te pide que hagas, pero tú sabes que a Él le agrada y seguramente le va a estar contento. Son aquellas cosas que no te está presionando para que las hagas, pero tú debes de hacerlas. Entender que a Dios le agradan a esas. Ese beneplácito es lo que no está dicho, pero que es bueno. Dice el verso 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, verso 10, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en la tierra, en los cielos, como los que están en la tierra. Reunir todo en Cristo. Esto es la unidad. Los judíos le llaman ejad. Unidades que Cristo es el centro donde va a converger todo. El resumen de la ley va hacia Cristo. Por eso cuando estudiamos el libro de Hebreos hablamos que todo era sombra de los bienes venideros. El bien venidero era Cristo. Él es la imagen misma, la sustancia de Dios, dice el capítulo 1 y verso 2 de Hebreos. Pero todo lo que venía antes era sombra. Entonces la sombra no es perfecta, es solo la proyección. La imagen sí es perfecta. Es la proyección, es la esencia real, y la imagen es solo lo que se ve. Entonces, el primer misterio que va a hablar es que todo lo va a reunir. Todo lo va a reunir y se lo va a dar a que eso que está unido pueda ser mostrado. Ese es un misterio. ¿Cómo así? Que va a reunir todas las cosas y las va entonces a mostrar. Es el primer misterio que menciona acá, a través de Cristo, en la dispensación del tiempo. Dice, en la tierra como en el cielo, Él va a reunir todo y va a mostrar que en Cristo está todo hecho. Por eso dice Colosenses, lo menciona, que en Cristo fueron reunidas todas las cosas. Todo fue hecho para Él y por medio de Él. Es el primer gran misterio que va a estar explicando. Luego, en el capítulo 3, versículo 3, nos va a hablar acerca de, leamos el verso 2, el segundo misterio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Solo voy a hacer un parón acá. Cuando dice la administración de la gracia, esto se llama la economía divina. Por eso muchos teólogos usan la palabra dentro de la economía divina. Cómo Dios administra su sabiduría, en su sabiduría todas las cosas y las va mostrando, revelando, encajándolas, haciendo lo que todo quepa. Eso se llama la economía divina. Es un término que se utiliza en teología. Verso 3, que por revelación me fue declarado, por revelación, no de otra manera, o sea, a través de un éxtasis, a través de un sueño, seguramente lo que menciona 2 Corintios en sus últimos versículos, menciona ahí que Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Usted ya conoce esa famosa escritura que menciona cuando él fue llevado a ver cosas que no le es permitido. Esto lo menciona el capítulo 12 de 2 Corintios. Pero continuemos aquí con la segunda, el segundo misterio, que por revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y él empieza a mencionar, verso 4, ya lo leímos, misterio que en otros, verso 5,
en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres como es ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que el segundo misterio es cómo los gentiles, los que no eran judíos, pueden ser injertados al olivo natural, al tronco de la raíz de Dios, y ahora ser parte de la familia de Dios, como hijos de Abraham también, ¿verdad? De hijos de la incircuncisión, ¿verdad? Entonces, esto para los judíos actualmente podría ser como muy atrevido, un poco herético y ridículo hasta cierto punto. Si yo, un judío extremista, me oye, religioso pues hablando, me oye hablar de eso, va a decir, estos están locos, no pueden ser ellos injertados. Pero el injerto sí se puede hacer, el injerto se puede hacer también en las plantas, y si uno sabe que eso es algo que se puede hacer. Los gentiles son no solo parte de la familia de Dios, ¿verdad? Del mismo cuerpo, sino son coherederos. Wow, mire qué palabra. ¿Qué es coherederos? Es otro término jurídico que se va a estar viendo dentro de la carta, que es la coherencia. No es ser coherente, sino la coherencia, o sea, tener herencia donde participa él también. Bueno, es interesante cómo ese misterio, ¿verdad?, que se está siendo revelado. Y ahora el 5:32 de Efesios nos habla del otro misterio, que es el tercero. 5:32 nos va a hablar acerca de que grande es este misterio. Más yo digo, dice así: esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y lo está hablando en el contexto del matrimonio. Y está poniendo a la esposa por primera vez en un rol como esposa, y Cristo siendo el esposo. Y en esa unión, ellos cómo pueden fusionarse y volverse uno, no carnal ni físicamente, sino espiritualmente. Por eso es un misterio, y tener esa unidad perfecta donde ya no son dos, sino se vuelve uno solo. O sea, ya no se manejan criterios independientes. Entonces, si entendemos este misterio, podemos entender cómo también esto beneficia al matrimonio en la familia, que esto también es una extensión de bendición que vamos a estar viendo dentro de la carta. Y el último, para cerrar esta primera parte, o esta parte 1 que estamos haciendo introductoria y hablando de las generalidades de la carta, veamos el capítulo 6, versículo 19 de Efesios de la manera siguiente. Dice, verso 18, leamos para darle un poquito más de contexto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice, o sea, no solo orando por todos los demás hermanos, sino también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Entonces el cuarto misterio es el misterio del Evangelio. ¿Cómo se da vida, la vida nueva? ¿Cómo el gen divino entra? ¿Cómo se da esta unidad en la que nace o es implantada la palabra en el corazón? Uno de los grandes debates que hemos tenido sobre el tema salvífico, por eso dijimos que la carta habla mucho de salvación, es cuando una persona ha aceptado a Cristo, se considera ya cristiano. Cuando una persona está bautizada, se considera sí o no cristiana. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿cuándo podemos ubicar el nuevo nacimiento? Inclusive la manifestación para los que son pentecostales, el hablar en otras lenguas es una evidencia de salvación o no. Realmente esas son cosas que las personas han dado como insignias sobre el tema de salvación. Pero el tema de salvación solo le compete a Dios. Él es el que es padre, y el que uno se sienta hijo, lo que lo hace pertenecer a la familia de Dios, es esa convicción de esa relación interna. Ya que las personas pongan estaciones medidas y le pongan a uno y le digan, bueno, si usted no hace esto no es creyente. Momento, la sangre de Cristo vale una vez para siempre para limpiarnos y podamos ser salvos. Si no recuerda el ladrón que no era ladrón, pues en realidad era un sedicioso en la cruz. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, lo que le pudo ofrecer fue paraíso, reino no, porque estaba haciendo sus últimos minutos de vida
y no iba a contribuir mucho para crecer, porque el reino solo es dado a los que se han dejado reinar, y este no tenía pues, más que arrepentimiento en su caminata. Entonces, el último misterio que vamos a estar viendo, el cuarto, dentro de toda la carta, es el misterio del evangelio, cómo la palabra llega, y vamos a utilizar algunas figuras de los evangelios para entender un poco acerca de esto. Muy bien, vamos a quedar hasta acá en esta lección tan preciosa de esta carta relacionada con el mensaje a los filipenses. Yo creo que va a ser de tremenda bendición para usted que está en casa, con su familia. Léala, le animo a leerla de corrido. Yo siempre recomiendo que la Biblia, la Biblia, los libros de la Biblia se lean la primera vez una lectura general, corrida. La segunda vez que lo lea, léalo por capítulos para ponerle a usted entendimiento. Y finalmente, léalo por grupos de versículos y trate de entender lo que dijo. Y eso entonces le va a abrir a usted el panorama espiritual, que es nuestro deseo, el deseo de Iglesia Tabernáculo de Oración, el deseo de los ministerios de enseñanza, poder nosotros crecer y poder ser edificados con la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en una próxima serie para poder estudiar este precioso tema. Que Dios le bendiga. Bien, gracias Vladi. Pues iglesia, estamos viendo la carta a los Efesios, como el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Así que es una carta tan importante que hoy solo se vio la introducción, y básicamente Efesios es la posición del creyente, usted y yo, en Cristo, la responsabilidad, la gloria de que eso significa. Así que va a ser un estudio interesante seguramente. Bendecimos sus hogares, hermanos, donde estén, que estén cómodos, que estén con bendición, que las bendiciones en Cristo sean para todos nosotros como iglesia, como creyentes. Así que el Señor les bendiga en perfecta paz, hermanos. El Señor les guarde en el nombre de Cristo. Estudie la palabra de Dios, estudiémosla. Así que el Señor bendiga su vida y que el Espíritu Santo le guíe en todo momento. Hasta pronto, iglesia. El Señor les bendiga.